La noche de verano estaba cargada de calor y humedad, un calor que no disminuía ni siquiera después del atardecer. Los sonidos de los grillos resonaban en la lejanía, y el murmullo de las hojas al moverse con la brisa añadía una sensación de calma. El aire se sentía espeso, lleno del aroma de las flores del jardín, y apenas se movía, como si la naturaleza también estuviera atrapada en la quietud de la noche. Mientras caminaba descalza hacia la piscina, podía sentir el césped tibio bajo mis pies y escuchar el leve crujido a cada paso. Todo alrededor parecía envuelto en una especie de magia, las sombras se alargaban, los árboles murmuraban suavemente y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado. La casa estaba en calma, y Leo, mi esposo, se había ido a dormir temprano, agotado después de un largo día de trabajo. La rutina se sentía cada vez más pesada, más distante de lo que había imaginado para nosotros. Sentía la necesidad de buscar un respiro, un momento de escape. Me puse un vestido suelto sobre el bikini y me dirigí al jardín, con la intención de dejarme envolver por la tranquilidad de la noche y el cielo estrellado. Al llegar a la piscina, me quité las sandalias y sumergí los pies en el agua. La frescura del agua en contraste con el calor me hizo cerrar los ojos, dejando que mis pensamientos se disiparan momentáneamente. Mientras disfrutaba el reflejo de las estrellas en la superficie del agua, escuché unos pasos que se acercaban. Abrí los ojos y me encontré con Ricardo, mi suegro, acercándose con una sonrisa suave y un vaso en la mano. Había algo en su presencia, una mezcla de calma y familiaridad que me desconcertaba, pero, a la vez, me intrigaba. Parecía entender mi estado de ánimo sin que yo tuviera que explicarlo, con su manera de escuchar y de mantener una mirada que reflejaba empatía genuina. Esa comprensión silenciosa despertó en mí un interés inesperado, una sensación de conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Ricardo se sentó a mi lado en el borde de la piscina, y aunque al principio me sentí un poco nerviosa, su presencia siempre tenía algo reconfortante, una sensación de tranquilidad que hacía todo parecer más simple. No era común compartir momentos como ese, solo los dos, pero poco a poco comencé a relajarme. Empezamos a hablar de cosas cotidianas, el clima, la familia, el trabajo. Eran conversaciones aparentemente intrascendentes, pero esa noche todo parecía tener un significado distinto, una profundidad que antes no habíamos explorado. Tal vez era la quietud de la noche, o el hecho de que estábamos solos, sin nadie más alrededor. Cada palabra parecía llevarnos a un terreno desconocido, a un lugar donde la conexión entre nosotros se volvía más evidente. Por ejemplo, cuando hablamos sobre nuestros miedos, como el temor a la soledad, y las cosas que deseábamos pero nunca nos atrevíamos a decir en voz alta, sentí que una barrera invisible se rompía, acercándonos aún más. Ricardo habló de la belleza de la noche, de lo fácil que es olvidarnos de apreciar los momentos simples cuando estamos atrapados en la rutina. Asentí, compartiendo cómo me había sentido últimamente. Le hablé de la soledad que había llenado la casa mientras Leo trabajaba largas horas. Él me escuchó atentamente, sin interrumpir, y en su mirada vi una comprensión profunda que me hizo sentir vulnerable, pero también me alivió. Era extraño hablar de esas cosas con él, pero al mismo tiempo, se sentía natural, como si por primera vez alguien realmente entendiera mi sentir. La conversación se tornó más personal a medida que la noche avanzaba. Ricardo habló de sus propias experiencias, de sus sueños y de cómo habían cambiado con el tiempo. Había una nostalgia en su voz que me conmovió profundamente, y me di cuenta de que, de alguna manera, ambos compartíamos una soledad similar, la soledad de sentirse incomprendidos en nuestras propias casas. Cada palabra, cada pausa, parecía acercarnos más, creando un vínculo que nunca habíamos explorado hasta ese momento. En un momento de la conversación, Ricardo me dijo algo que me tomó por sorpresa. Eres una mujer muy especial, y Leo tiene mucha suerte de tenerte, aunque a veces no se dé cuenta. Sus palabras resonaron en mi mente, y por un instante, me sentí confundida y halagada a la vez. Había un anhelo en sus ojos que me inquietaba, como si quisiera decir algo más pero no pudiera. Esa mezcla de afecto y nostalgia me hizo sentir que quizás, por primera vez en mucho tiempo, alguien veía más allá de mi fachada, reconociendo mi valor y lo que estaba perdiendo en mi rutina diaria. Sus palabras resonaron en mi mente,
y supe que había algo más detrás de ellas, algo que no podía expresarse con palabras simples. Sentí que había un anhelo oculto, algo compartido que nos unía en nuestra vulnerabilidad. Había algo en su mirada que me hablaba de una conexión más profunda, una conexión que ambos parecíamos estar empezando a reconocer. No era solo una cuestión de palabras, sino de lo que quedaba en el aire entre nosotros, lo no dicho, lo que ambos sabíamos pero no podíamos admitir abiertamente. Esa sensación me llenaba de una mezcla de incertidumbre y emoción, una parte de mí deseaba explorar más, mientras que otra quería mantenerme en el terreno seguro de lo conocido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si intentara advertirme del peligro inminente, y una parte de mí comprendió que estábamos a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. Ricardo desvió la mirada por un momento, como si también estuviera lidiando con las implicaciones de lo que acababa de decir, tratando de sopesar si había ido demasiado lejos o si aún tenía una oportunidad de retroceder. Sentí un nudo en la garganta y tomé aire profundamente, intentando encontrar las palabras adecuadas. Nunca pensé que alguien notaría lo sola que me siento últimamente, le confesé, mi voz apenas un susurro que se perdió en el silencio de la noche. Había una sinceridad en el ambiente que me hacía sentir asustada, pero al mismo tiempo, aliviada. Era como si finalmente alguien hubiera visto más allá de la fachada, más allá de las sonrisas que mostraba durante el día, y hubiera reconocido la soledad que me estaba consumiendo. Él volvió a mirarme, y en sus ojos vi una mezcla de comprensión y algo más, algo que me desconcertaba pero no quería rechazar. Había una calidez en su mirada que me envolvía, que me hacía sentir menos sola, menos invisible. Ese tipo de conexión, tan inesperada y profunda, me hacía sentir vulnerable, pero también me daba un extraño consuelo. Ricardo se quedó en silencio unos instantes, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para responder, y finalmente dijo, creo que muchas veces nos perdemos en nuestras vidas, y no nos damos cuenta de cuánto necesitamos a los demás, de cuánto necesitamos ser vistos realmente. Su voz era suave, pero cada palabra parecía resonar en el fondo de mi corazón. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, una liberación de todo lo que había estado reprimiendo. Es difícil sentirse así, dije con un hilo de voz, bajando la mirada. Ricardo, sin decir nada, se acercó un poco más, y en ese gesto simple, en esa cercanía, encontré una especie de apoyo silencioso. Era como si él supiera exactamente lo que estaba sintiendo, como si hubiera pasado por algo similar. La noche seguía envolviéndonos, y en ese momento me di cuenta de lo frágiles que éramos, de lo fácil que era encontrarse al borde de algo nuevo, algo prohibido, simplemente por el deseo de no sentirse solo. Ricardo alzó una mano y la dejó cerca de la mía, un gesto que, aunque sutil, transmitía un apoyo silencioso y comprensión. Sentí la calidez de su presencia, más allá del contacto físico, y me di cuenta de que no estaba sola en mis emociones. No estás sola, y nunca deberías sentirte así, susurró. Sus palabras eran reconfortantes, y por un instante, sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía, dejando solo ese momento compartido entre nosotros. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, como si las barreras que había construido durante tanto tiempo se estuvieran desmoronando lentamente. Había algo increíblemente íntimo y poderoso en la forma en que nos estábamos comunicando, más allá de las palabras. Me di cuenta de que ambos estábamos buscando algo, quizás no sabíamos exactamente qué, pero estábamos allí, juntos, compartiendo esa búsqueda, esa necesidad de sentir algo real. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero ya no era incómodo. Había una paz en ese silencio, una especie de entendimiento mutuo que no necesitaba más explicaciones. Sabía que estábamos caminando por un terreno peligroso, pero había algo en mí que quería seguir avanzando, algo que deseaba ver hasta dónde podía llevarnos este momento. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora no solo era por el temor de cruzar una línea, sino también por la emoción de lo desconocido, de lo que podía suceder si simplemente dejábamos de lado nuestros miedos y nos permitíamos sentir. Ricardo me sonrió, una sonrisa que era tanto de tristeza como de consuelo, y en ese instante supe que, sin importar lo que pasara después, este momento quedaría grabado para siempre en mi memoria. Ricardo se puso de pie,
se quitó la camiseta y me invitó a entrar al agua. Dudé por un momento, pero la calidez de su sonrisa y la tranquilidad de la noche me convencieron. Me quité el vestido con discreción y me deslicé en la piscina, sintiendo el abrazo tibio del agua. Era como si con cada movimiento el peso de mis pensamientos se desvaneciera poco a poco. Nadamos un poco, y cada uno de sus movimientos parecía estar sincronizado con los míos, creando una atmósfera casi mágica. Ricardo empezó a contarme historias de su juventud, de los veranos que pasaba en el campo y de las noches que compartía con su familia junto al fuego. Cada palabra pintaba un cuadro de una vida simple y llena de felicidad, y me dejé llevar por sus relatos, sintiendo una conexión con él que nunca antes había sentido. Mientras nadábamos, nuestras conversaciones se tornaban cada vez más profundas, y en sus palabras noté una vulnerabilidad que me hizo ver a Ricardo como alguien diferente, más humano, más cercano. Había una tensión sutil entre nosotros, una tensión que aumentaba con cada palabra y cada mirada compartida, pero sin llegar a cruzar los límites de lo incómodo o inapropiado. Cada vez que nos acercábamos en el agua, sentía algo más que el frío de la noche. Era una conexión emocional que me hacía sentir viva, algo que no había sentido en mucho tiempo. El silencio de la noche parecía reforzar esa conexión, empujándonos a un terreno desconocido que no sabía si debía explorar, pero del que no quería alejarme. La noche estaba tan silenciosa que cada palabra parecía tener más peso. Ricardo nadó hacia mí, y nuestras miradas se encontraron en un silencio que lo decía todo. La luz de las estrellas reflejada en el agua hacía que el momento pareciera irreal, como si estuviéramos atrapados en un sueño del que no queríamos despertar. Sentía que cada respiración, cada movimiento en el agua, era parte de un ritual secreto que compartíamos solo nosotros dos. A veces, la vida se vuelve más complicada de lo que debería ser, dijo, su voz suave y llena de melancolía. Sabía que sus palabras significaban más de lo que parecía, y la tristeza en su mirada me hizo comprender que ambos estábamos enfrentando algo mucho más profundo. Sus ojos reflejaban no solo las estrellas, sino también el peso de sus pensamientos, una carga que yo también sentía cada vez más pesada en mi corazón. El silencio entre nosotros se hizo más denso, cargado de emociones y deseos no expresados. Ricardo se acercó, y sentí su mano tocar suavemente mi hombro. Cerré los ojos y me dejé llevar por el momento, sintiendo que el peso de mis preocupaciones se desvanecía. Cada centímetro que nos acercábamos parecía borrar un poco más la distancia que habíamos mantenido durante tanto tiempo. Su presencia era abrumadora, pero de una manera reconfortante, y su cercanía me hacía sentir una conexión única. Podía sentir el calor de su mano sobre mi piel, y aunque sabía que estábamos cruzando un límite, no quería detenerme. Su toque era como una promesa silenciosa, una confesión que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. El sonido del agua moviéndose a nuestro alrededor se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Cada segundo que pasaba era una eternidad cargada de emociones que no podía describir, una mezcla de temor, deseo y necesidad de sentirme viva. Ricardo se inclinó un poco más cerca, y su aliento rozó mi mejilla. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me encontré apoyándome ligeramente hacia él, buscando un consuelo que, aunque sabía que no era adecuado, en ese momento se sentía necesario. Pero en ese momento, todo lo demás desapareció, los miedos, las dudas, la culpa. Solo quedaba el aquí y el ahora, la sensación de estar conectada con alguien que realmente me veía, alguien que entendía mis silencios. Abrí los ojos lentamente, y nuestras miradas se encontraron de nuevo. La intensidad en sus ojos me hizo sentir como si el mundo entero se hubiera reducido a ese punto, a nosotros dos en medio de la piscina, bajo la luz de las estrellas. Quería decir algo, romper el silencio, pero las palabras no salían. No había nada que pudiera expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Ricardo, como si pudiera leer mis pensamientos, sonrió ligeramente, una sonrisa cargada de tristeza y aceptación. Sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero también sabíamos que no podíamos detenernos. Había una atracción inevitable, algo que nos empujaba el uno hacia el otro, a pesar de todas las consecuencias. Sus dedos rozaron mi mejilla, y el contacto fue tan suave que me estremecí ligeramente. Sentí un leve calor subiendo por mi cuello,
despertando en mí una sensación de conexión que no había experimentado en mucho tiempo. Cerré los ojos nuevamente, dejándome llevar por la sensación de ese momento único. El agua alrededor de nosotros se sentía tibia, envolviéndonos como una manta protectora que nos aislaba del mundo exterior. Era como si el universo entero hubiera conspirado para crear este instante, uno donde nosotros dos compartíamos un momento único, lleno de emociones que no necesitaban ser expresadas en palabras. Sentía que el peso de mis preocupaciones se disolvía, reemplazado por una sensación de libertad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Finalmente, Ricardo rompió el contacto y se apartó ligeramente, como si intentara recuperar el control. Su mano bajó lentamente de mi hombro, y por un instante sentí una punzada de pérdida. Abrí los ojos y vi que él también estaba luchando con sus propias emociones. Sus ojos seguían fijos en los míos, y aunque no dijimos nada, había un entendimiento mutuo, una aceptación de lo que había pasado entre nosotros. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea, pero también sabíamos que no había vuelta atrás. La conexión que habíamos compartido, aunque fuera breve, había cambiado algo en nuestro interior. Nos quedamos allí, flotando en el agua, compartiendo el silencio y la certeza de que esa noche quedaría grabada en nuestros corazones para siempre. Ricardo se inclinó hacia mí, nuestras miradas se encontraron y por un instante el mundo alrededor dejó de existir. Fue un momento en el que el silencio se llenó de emociones contenidas, cargado de incertidumbre y deseo. Su rostro se acercó al mío con lentitud, como si estuviera buscando mi aprobación. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, cada latido marcando la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Sabía que aquello estaba mal, pero no pude apartarme. Sentí su aliento cálido y cerré los ojos, dejando que el impulso nos guiara. Nuestros labios se tocaron suavemente, en un beso breve, lleno de promesas que no podíamos cumplir. Fue un beso que llevaba consigo todo el peso de lo no dicho, todo aquello que habíamos callado durante tanto tiempo. Nos separamos, y en el aire quedó una mezcla de tristeza y resignación, como si ambos entendiéramos que este momento no podía repetirse. Ricardo me miró con una expresión de arrepentimiento, pero también de cariño, y supe que, sin importar lo que sucediera después, ese instante quedaría grabado en nosotros para siempre. La conexión entre nosotros era intensa, una conexión que parecía haber estado esperando por mucho tiempo para salir a la superficie. Sus manos se acercaron con cuidado, y en ese momento todo lo que existía era la conexión emocional entre nosotros, el apoyo que nos brindábamos mutuamente, y la profundidad del momento compartido. Era como si, por un instante, el mundo exterior se desvaneciera, dejándonos solo con nuestras emociones y la sensación de ser vistos de verdad. Finalmente, nos separamos, y fue como si el peso del mundo volviera a caer sobre nosotros. Ricardo me miró, y en su mirada vi la misma mezcla de emociones que sentía yo, una combinación de tristeza, culpa y algo parecido al arrepentimiento. Cuando nos separamos, el silencio se hizo más profundo. Algo había cambiado, algo que no podría deshacerse. Esto no puede volver a pasar, dije, intentando sonar firme, pero sabía que no estaba convencida de mis propias palabras. Ricardo asintió, su mirada llena de emociones encontradas, y supe que, aunque intentáramos dejarlo atrás, ese momento siempre estaría entre nosotros. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible que nos unía de una manera que nunca podríamos ignorar. Nos quedamos en silencio por un rato, y cada segundo que pasaba hacía más difícil romper el contacto. Sentía el peso de la noche, el frío en mi piel, y la presencia de Ricardo tan cercana. Todo en ese momento parecía más real, más intenso, como si estuviéramos al borde de un precipicio y aún no hubiéramos decidido si dar el salto o retroceder. Finalmente, respiré profundamente y rompí el silencio. Debemos seguir adelante, susurré, aunque no sabía cómo hacerlo. Era como si esas palabras fueran un intento desesperado de volver a la normalidad, de imponernos un control que sabíamos que habíamos perdido. Él asintió y se apartó un poco, como si intentara encontrar la fuerza para dejar atrás lo que habíamos compartido. Sentí el viento frío en mi rostro, como si la noche misma intentara despertarnos de lo que acaba de ocurrir. La intensidad del momento se desvanecía rápidamente, reemplazada por la dureza de la realidad,
y sentí como el contraste me golpeaba, llevándome de regreso a la conciencia de lo que había pasado. Sentí como el contraste me golpeaba, llevándome de regreso a la conciencia de lo que habíamos hecho, y el vacío que quedaba me hacía sentir aún más vulnerable. Sentí como el contraste me golpeaba, llevándome de regreso a la conciencia de lo que habíamos hecho, y el vacío que quedaba me hacía sentir aún más expuesta y vulnerable. Era como si la noche quisiera recordarme que no había escapatoria, que las decisiones tomadas no podían deshacerse, y que la magia del momento estaba condenada a enfrentarse con la dureza de lo real. Ricardo, con una expresión sombría, me miró por última vez antes de girarse y caminar hacia la casa. Me mordí el labio, tratando de contener las lágrimas, luchando contra la mezcla de emociones que amenazaba con desbordarme. Quería detenerlo, decir algo más, pero las palabras no salían, y solo pude verlo alejarse, la figura de su espalda cada vez más pequeña mientras la distancia aumentaba entre nosotros. Cada paso que daba se sentía como una despedida, no solo de Ricardo, sino también de lo que habíamos compartido. El peso de la culpa y la tristeza se hacía más grande con cada metro que nos separaba, y me quedé allí, de pie junto a la piscina, tratando de recuperar el aliento. Sentía que todo se volvía abrumador, y aunque sabía que lo correcto era seguir adelante, la sensación de pérdida era imposible de ignorar. La conexión que había surgido esa noche seguía viva, latente, y sabía que, sin importar cuánto lo intentáramos, no podríamos fingir que nada había ocurrido. Finalmente, me giré hacia el agua, observando el reflejo de las estrellas en la superficie. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro profundo, intentando encontrar algo de consuelo en la tranquilidad de la noche. La piscina ahora parecía más fría, como si la magia que había sentido antes se hubiera desvanecido junto con él. Todo era tan efímero, y sin embargo, tan potente. Apreté la toalla contra mi cuerpo, sintiendo la necesidad de protegerme de mis propios pensamientos y de la realidad que había vuelto a instalarse en mi vida. Mientras caminaba hacia la casa, sabía que, aunque tratara de seguir adelante, algo había cambiado para siempre. Ricardo se alejó y yo me quedé sola bajo las estrellas, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Sabía que no podría borrar ese momento, que siempre estaría conmigo. Cada detalle, cada palabra y cada mirada seguían frescos en mi mente, como una marca indeleble. El aire frío de la noche me abrazaba, y la sensación de haber cruzado una línea irreversible me abrumaba. Me envolví en la toalla, intentando encontrar algo de consuelo, pero el vacío se sentía tan profundo que parecía imposible llenarlo. Respiré profundamente, tratando de dejar ir lo que había sucedido, pero cada respiración solo me recordaba la intensidad del momento vivido. Ese secreto ahora era parte de mí, una carga que sabía que tendría que llevar sola. Era como un eco constante, algo que me susurraba en la oscuridad, recordándome lo que había hecho y lo que no podía deshacer. Ahora, más que nunca, entendía que el amor y el deseo podían ser complicados, llenos de contradicciones y emociones encontradas. No eran sencillos, no seguían reglas, y mucho menos respetaban límites. Aunque quisiera olvidar lo que pasó, sabía que no podría. Las emociones habían sido demasiado intensas, demasiado reales, como para simplemente apartarlas. Ricardo y yo compartíamos algo que nunca desaparecería, algo que había nacido en un momento de vulnerabilidad y soledad, y aunque nunca podría repetirse, tampoco podría desvanecerse. Nuestra conexión ahora se había convertido en un lazo silencioso, algo que ambos protegeríamos de cualquier mirada, porque sabíamos que debía permanecer oculto para siempre. Las estrellas brillaban sobre mí, indiferentes a mis conflictos internos, y me sentí tan pequeña bajo la inmensidad del cielo. Me pregunté cómo era posible que un instante pudiera cambiar tanto, que una decisión tomada en un momento de emoción pudiera alterar la forma en que veía mi vida. Cada paso hacia la casa me parecía más pesado, como si el peso del secreto me estuviera hundiendo. Pero también había una extraña sensación de paz. A pesar de la culpa, a pesar de la tristeza, había algo reconfortante en saber que no estaba sola en este sentimiento. Ricardo y yo habíamos compartido algo profundo, algo que nunca podríamos olvidar, y aunque fuera un secreto, era un secreto que me pertenecía, que me recordaba que, al menos por un momento, había sentido algo auténtico.
Me envolví más fuerte en la toalla, intentando protegerme del frío y de mis propios pensamientos. Sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había pasado, que tendría que seguir adelante como si nada hubiera cambiado, pero también sabía que algo dentro de mí había despertado. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, algo que me hacía sentir viva, aunque fuera a un costo tan alto. Mientras caminaba hacia la casa, con cada paso resonando en la oscuridad, comprendí que este secreto sería mi carga, pero también mi consuelo, algo que me recordaría que en medio de la rutina y la soledad, aún podía sentir, aún podía desear. Y aunque sabía que debía enterrarlo en lo más profundo de mi ser, también sabía que siempre estaría ahí, una chispa escondida que, aunque nunca volviera a arder, seguiría brillando en la oscuridad.